La paz del Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Agradecemos al Señor por estar junto a ustedes para compartir más una clase entonces de nuestro curso teológico de TESPE. Y hoy iniciamos, ¿verdad?, nuestra primera clase con el estudio de eclesiología o estudio de la iglesia, ¿ya? La palabra eclesia, ¿verdad? Habla, ¿verdad?, de la iglesia, de los llamados para afuera. Eso quiere decir la palabra griega eclesia. Y logía, estudio. Por lo tanto, la eclesiología viene siendo el estudio de la iglesia. Página número 1. La iglesia, Jesús determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos y seguidores para dar el evangelio a la humanidad y ejercer así, ¿verdad?, ejercer un ministerio en beneficio de ella y trabajar como Él lo hizo para el engrandecimiento del reino de Dios. Muy bien, vemos acá entonces que la iglesia no es un proyecto humano, la iglesia no es algo que se le ocurrió al hombre, ¿ya? No es un proyecto de gobierno, no es un proyecto, ¿verdad?, terrenal. La iglesia es un proyecto divino que nace en el corazón de Dios, ¿ya? Él es quien determina que su iglesia fuese compuesta, ¿verdad?, por sus adeptos, por aquellos seguidores, discípulos, ¿ya?, que le siguieron en aquel momento en que él estuvo acá en este mundo, en esta tierra, y aún le sigue, con el propósito, ¿verdad?, como dice acá, de dar el evangelio a la humanidad, de llevar las buenas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso quiere decir la palabra evangelio, ¿ya? El propósito, ¿verdad?, de la iglesia hoy no es, ¿verdad?, entretener gente. El propósito de la iglesia de hoy, ¿verdad?, no tiene como propósito reunirnos, ¿verdad?, para conocernos, ¿cuánto se llama?, divertirnos, aunque la iglesia cumple estos objetivos, pero ese no es el propósito. El propósito, ¿verdad?, es poder dar a conocer el evangelio a la humanidad y ejercer, ¿verdad?, un ministerio en beneficio de la iglesia y trabajar como Él lo hizo, ¿verdad?, para que esta iglesia no solamente quedase en Jerusalén, sino que se expandiese por el mundo, ¿ya? Pudiese, ¿verdad?, cruzar frontera. Dice, no preconizó organización alguna o plan para el gobierno o administración de esta sociedad. O sea, Jesús, ¿verdad?, no planificó una organización alguna, ¿ya? O plan para el gobierno, cómo tenía que ser esta iglesia. Ya Él nos dejó estipulado cómo tenía que ser, qué sé yo, si tenía que estar compuesta, si tenía que estar, ¿verdad?, compuesta por, ¿cuánto se llama?, miembros, por obreros, diáconos, presbíteros. Esto fue algo que se fue dando, ya que el Espíritu Santo fue ya dando en el camino, enseñando, direccionando a los primeros, ¿verdad?, padres de la iglesia, enseñándoles cómo tenía que ser la administración de la iglesia. Pero sí Jesús, ¿verdad?, se encargó de transmitirle vida. Eso es lo que dice acá, ¿ya? Hizo algo mucho más grande que proporcionar organización. Él le dio vida, dice. Jesús formó la sociedad de sus discípulos, llamándolos para que se congregaran a su alrededor. Les comunicó a dicha sociedad, hasta donde le fue posible, durante su ministerio en la tierra, su propia vida, su espíritu, su propósito. En estos 3 años y medio, ya en que Jesús anduvo en esta tierra y duró su ministerio, sabemos que Él vivió hasta los 33 años, ya, pero 3 años y medio Él ejerció su ministerio. Vemos que se encargó Jesús, ¿verdad?, de mostrarle a sus discípulos, ¿verdad?, darle vida, ya, a este movimiento y mostrarle, ¿verdad?, el propósito, ya, transmitirle su espíritu, ya, a la iglesia. Prometió continuar impartiendo hasta el fin del mundo su vida a dicha sociedad. La iglesia, su gran don u obsequio a la iglesia, podemos decir, fue sí mismo, o sea, su propia persona. Ya Él impartió su vida,
su Espíritu, y de hecho envió su Espíritu Santo, ya para que continuase esta obra de la iglesia. Vemos entonces, como punto número 1, la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Se puede responder a la pregunta considerando lo siguiente. Los vocablos que describen dicha institución, los vocablos que describen a los cristianos y las ilustraciones que describen a la iglesia. O sea, ¿qué es lo que es la iglesia entonces? Vocablos que describen a la iglesia. El vocablo griego neotestamentario para describir la iglesia es eclesia, ¿ya? Eclesia, que significa asamblea de llamados o llamados para afuera. Se aplica el término a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad, ¿ya? Cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad, amado hermano? No estamos hablando del lugar físico, no estamos hablando, ¿verdad?, del local donde usted, ¿verdad?, se reúne, sino que hablamos del grupo de personas que la componen, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el vocablo neotestamentario, ¿ya?, griego, es eclesia, que significa asamblea o llamados para afuera. Los judíos, ¿verdad?, a la congregación, ¿ya?, porque recordemos que el término eclesia es un término neotestamentario, ¿ya? Los judíos no lo llamaban, ¿verdad?, a su templo iglesia, le llamaban templo, ¿verdad? O a sus reuniones le llamaban asamblea. El término hebreo, ¿ya? El término hebreo para asamblea, ¿verdad?, era kenes, ¿ya? O kenesia, ¿ya? Que viene de la palabra hebrea kinus, que quiere decirse juntarse, ¿ya? Eso entendían ellos, ¿verdad?, por adorar al Señor en el templo o en una sinagoga, ¿ya? Le llamaban kenesia, que viene de kenus, que quiere decir, ¿verdad? Sí, kinus, perdón, que quiere decir, ¿verdad?, juntarse, ¿ya? Pero el término eclesia, ¿ya? Eclesia es un término entonces neotestamentario del Nuevo Testamento, ya de la palabra griega que quiere decir llamado, asamblea de llamados o llamados para afuera. Y se aplica entonces el término eclesia a todo el cuerpo cristiano de una ciudad, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo llamar de iglesia de Cristo, ¿verdad?, a todas las iglesias de Quilpué, a todas las iglesias de Viña del Mar o de Chile, ya, porque todas estas iglesias componen la iglesia del Señor. Veamos Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver algunos textos entonces para ir, ¿verdad?, confirmando lo que yo estoy hablando, ¿ya? Vamos acá entonces a Hechos capítulo 13. Veamos entonces este versículo de Hechos capítulo 13, verso 1. Dice: había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, ¿ya?, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira lo que dice acá: había la iglesia que estaba en Antioquía. Aquí está nombrando, ¿verdad?, una iglesia de una ciudad, de la ciudad de Antioquía, ¿ya? Pero también estaba la iglesia, ¿verdad?, de Jerusalén. Estaba la iglesia de Corintio, estaba la iglesia, ¿verdad?, de Tesalónica, ¿ya? Por lo tanto, cuando se habla de iglesia, ya es un término, ya, que se utiliza para hablar del cuerpo cristiano de una ciudad, ¿ya? No de un local, no del espacio físico donde se congregan, no, de un cuerpo de cristianos. También se refiere el término iglesia, ¿verdad?, a una congregación en especial, ¿ya? Si bien podemos hablar de forma general de todas las iglesias de una ciudad, pero también podemos referirlo a una congregación en especial. Veamos Romanos 16:5. Vamos allá. Vamos a ver esa referencia bíblica.
Romanos capítulo 16, verso 5. Saluda también a la iglesia de su casa, dice. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Mire, saludad también a la iglesia de su casa. Ya aquí, en el capítulo 16, ¿verdad?, de la carta de Romanos, ya Pablo comienza a despedirse y empieza, ¿verdad?, a enviar una serie de saludos, ¿ya? Entre esos, ¿verdad?, unos colaboradores especiales que ellos tenían, que era Priscila y Aquila, ¿ya? Y tenían una iglesia en su casa. Entonces vemos, amado hermano, ¿verdad?, que el vocablo iglesia se puede también utilizar para referirse a varias congregaciones de una ciudad o a una sola congregación que está en una ciudad. ¿Ya? Y específicamente acá la iglesia estaba ¿dónde? En la casa de Priscila y Aquila. Ahora, quiero hacerle recordar a ustedes que en el primer siglo, ya, en el primer siglo, me refiero al año 100 después de Cristo, no existían templos físicos. De la iglesia de Cristo no existían. Existían templos paganos y hasta el año 70 existía el templo de Jerusalén. Por lo tanto, las iglesias en aquella época se reunían ¿dónde, Pastor Alejandro? Se reunían en las casas. Repito, en el primer siglo, ¿verdad? Ya, en el primer siglo no existían templos cristianos. Las iglesias estaban en las casas. El templo de Jerusalén estuvo en pie hasta el año 70 cuando fue destruido por el general Tito, ¿ya? Y por Roma, ¿ya? Más adelante, ¿verdad? La iglesia vino a ocupar, ¿ya? Cuando se une, cuando Constantino, ¿verdad?, declara la iglesia como la iglesia, la religión oficial del Imperio Romano. Entonces los templos paganos pasan a ser templos, ¿verdad? Estoy hablando de los templos físicos, pasan a pasar en manos de los cristianos y pasan a ocupar esos espacios físicos entonces como templos. Pero antes de eso, en la iglesia del primer siglo no existían templos, las iglesias estaban en las casas, ¿ya? Y eso usted lo puede ver en todo el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? La palabra iglesia también se puede utilizar ya para todo el cuerpo de creyentes de la tierra. O sea, ojo con esto. Yo puedo llamar de iglesia a todas las iglesias de una ciudad. Puedo llamar eclesia, ¿verdad?, o iglesia a una congregación específica. O también puedo utilizar el término para referirme, ¿verdad?, a todo el cuerpo de creyentes en toda la tierra. Efesios capítulo 5, verso 32. Vamos allá. Veamos ese pasaje. Efesios 5, 32. ¿Ya? Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Porque si leemos versículos anteriores, Pablo está hablando acá que todos nosotros somos miembros del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ya? Entonces, dice, grande este misterio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia era un misterio que fue revelado recién cuando Cristo apareció, pero estaba oculto en el Antiguo Testamento. ¿Ya? El término eclesia, ¿verdad?, es algo que se reveló en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Si bien es cierto, Dios, ¿verdad?, tenía su congregación, su asamblea en el Antiguo Testamento, que era Israel, ¿ya? El término eclesia, ¿verdad?, es algo que se vino a revelar en el Nuevo Testamento, ¿ya? Por eso aquí Pablo dice, grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿a qué iglesia se refiere aquí Pablo? Se refiere a la iglesia universal, ¿ya? En términos universales, o sea, de todo el mundo, ¿ya?
La iglesia es entonces una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, que profesan y prometen lealtad al Señor Jesucristo. Vocablos que describen, ¿verdad?, los cristianos que hacen parte de la iglesia, ¿ya? A los cristianos, ¿verdad?, o a los miembros de esta iglesia, ¿verdad?, la cual Cristo ha reunido, se les llama de hermano. La iglesia, ¿verdad?, es una hermandad o comunión espiritual en la cual se han abolido todas las diferencias que separan a la humanidad. No hay judío ni griego. O sea, aquel que vive en Perú es mi hermano, ya se aceptó a Cristo como su Salvador. Ojo con esto, porque hoy en día también se le quiere llamar hermano a todas las personas. Yo he escuchado, ¿verdad?, principalmente los católicos dicen, no, somos todos hermanos. Eso no es verdad, hermano. Mi hermano es aquel que, ¿verdad?, ha nacido de nuevo, ha sido regenerado por la sangre de Cristo, ¿ya? Porque hay hijo de Dios y hay criatura de Dios. La criatura de Dios, aquella, ¿verdad?, que ha sido creado por el Creador, es verdad, tiene la imagen de Dios en él, pero no ha sido regenerado. Entonces yo no puedo llamar, ¿verdad?, de mi hermano a aquel, ¿verdad?, que no hace la voluntad de Dios, ¿ya? Ojo con esto. Entonces llamamos de hermano a aquellos que tienen una comunión espiritual con nosotros, ¿verdad?, y han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿ya? Donde no hay judío ni griego, o sea, no hay barrera idiomática, no hay barrera. Yo puedo ser hermano en Cristo, ¿verdad?, de un, qué sé yo, americano, de un canadiense, ya, de un hombre que vive allá, ¿verdad?, en el Tíbet, ¿ah?, o en Mongolia, pero es mi hermano, aunque no hable mi misma lengua, es mi hermano porque Jesús pagó el mismo precio en la cruz por él. A este cuerpo, ¿verdad?, de cristianos se le llama también creyentes. A los cristianos se los denomina creyentes, o los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. Creen en la doctrina, ¿verdad?, de Cristo. Creen en la persona de Cristo, por eso se le llama creyente. También se le llama, ¿verdad?, santo. Se le denomina santo, literalmente consagrado, puesto que son separados del mundo y consagrados a Dios, ¿ya? O sea, a quienes hacen parte de esta iglesia se les llama los santos. ¿Por qué? Pero usted podrá cuestionar, decir, pero pastor, seguimos pecando, seguimos fallando. Es verdad, ¿ya? Pero el Señor dice que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque somos separados. Eso quiere decir la palabra santo, separados del mundo, apartados del mundo, para vivir para Cristo. Por eso se les denomina santos. Los escogidos, se hace referencia a los creyentes con el vocablo escogido, puesto que Dios los ha escogido para realizar un ministerio importante y disfrutar de un glorioso destino. Esto es tremendo, que Dios te haya escogido de entre millares de este mundo, ¿ya?, para ser su hijo. Eso te hace especial, así como Dios en el pasado escogió a Israel, ¿ya? Escogió a Israel, ¿verdad?, para ser una nación diferente, un reino de sacerdotes, ¿ya? Discípulos también. Son discípulos puestos que están sometidos a una preparación espiritual bajo la dirección de maestros inspirados de Cristo, ¿ya? O sea, cada uno de nosotros somos un discípulo. Yo también soy un discípulo, porque todavía estoy siendo enseñado por el Señor, discipulado, ¿ya? Se le llama también cristiano. Son cristianos puesto que su religión gira alrededor de la persona de Cristo. Se les conocía también en el pasado, principalmente en el libro de Hechos, como los del camino, ¿ya? Al principio de la iglesia los creyentes eran denominados con frecuencia los de este camino, puesto que se los identificaba con el camino o forma de vida. Dice allá en el libro de Hechos, ¿verdad?, que Pablo o Saulo de Tarso, antes de convertirse en el apóstol Pablo, perseguía a los del camino. Incluso, ¿verdad?, o lo de este camino, pedía cartas para perseguirlo en otras ciudades, donde él no tenía jurisdicción, ¿ya? Se le llamaba también a los del camino. Ilustraciones, ¿verdad?, que representan a la iglesia, que encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. La iglesia es ilustrada ya como el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo dejó esta tierra hace más de 20 siglos, pero todavía vive en el mundo, dice. Al expresarnos así queremos significar que su presencia se manifiesta en la iglesia, la cual es su cuerpo. Ojo con esto.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted, ¿verdad?, es miembro de la iglesia. Cada hermano, ¿verdad?, es miembro de la iglesia. ¿Ya? Sabemos que no todos los miembros son iguales. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No todos los miembros, ¿verdad?, son iguales. Pareciera ser, ¿verdad?, que hay miembros que son más destacados o importantes que otros, pero esto no es verdad. ¿Por qué? Porque en un cuerpo, ¿verdad?, todos los miembros son, ¿verdad?, importantes. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Veamos el texto, era 1 Corintios 12. El 12, déjeme confirmar acá. Dice acá el 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice Pablo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ya? ¿Qué está diciendo acá Pablo? Le está diciendo a los hermanos de Corinto, le está diciendo, ¿verdad?, que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo, compuesta, ¿verdad?, de muchos miembros. Y cada miembro, amado hermano, ya cumple una función, ¿verdad?, diferente, pero son todos importantes. ¿Ya? Entonces, la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo. Otra ilustración, ¿verdad?, que representa la iglesia es el templo de Dios. La iglesia, ¿verdad?, no solo es un cuerpo, también está representada por un templo. ¿Ya? La iglesia es un templo, es el lugar donde Dios habita y donde Dios manifiesta, así como en el pasado Dios se manifestaba y habitaba, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, en el tabernáculo, ¿ya? Ahí bajaba, dice la Shekinah de Dios, ¿verdad? La Shekinah de Dios, que viene de la palabra Shahan, que quiere decir el que habita. O sea, Dios habitaba ahí en el tabernáculo. Así hoy, ¿verdad?, Dios habita por su espíritu en la iglesia, que es el templo de Dios. Un templo es un lugar en el cual Dios, que habita en todas partes, se localiza a sí mismo, en un lugar particular donde la gente le puede encontrar siempre. De la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también Él vive ahora por su espíritu en la iglesia. Veamos Efesios capítulo 2, veamos ese texto, versos 21 y 22. Vamos allá. Efesios capítulo 2, versos 21 y 22. ¿Ya? Dice, en que en todo el edificio, aquí está hablando, ¿verdad?, la iglesia como un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Miren, Dios, ¿verdad?, está cada día edificando este templo. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, hacemos parte de este templo. Y Dios manifiesta y habita, vive en este templo. Otra ilustración, ¿verdad?, de la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Ya? Jesús está casado con la iglesia. Jesús, ¿verdad?, tiene una relación con esta iglesia, con su novia, la esposa de Cristo. Esta es una ilustración empleada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para representar la unión y comunión de Dios y su pueblo. ¿Ya? Esta afirmación de Pablo, ¿verdad?, de que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad?, es una afirmación que también la encontramos en el Antiguo Testamento. Dios también llamaba a Israel ya de su esposa, la llamaba de esposa. A veces la reprendía a través del profeta Osea, ¿verdad?, por la infidelidad de su esposa, de Israel, cuando se iba a adorar a otros ídolos. ¿Ya? La iglesia también, ¿verdad?, es su esposa. 2 Corintios 11:2, veamos. Vamos allá. A ver, veamos. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira lo que dice Pablo acá. ¿Ya? Entonces, la iglesia, ¿verdad?, es la esposa. Por eso Pablo dice, os celo.
ya tengo celo de ustedes, por eso me preocupo, por eso, cuánto se llama, oro por ustedes, por eso, ¿verdad?, predico la palabra, ¿ya? Lo adoctrino. O sea, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Muy bien, la fundación de la iglesia. Punto número 2, página 4. Considerada en sentido profético, se describe Israel como una iglesia, en el sentido de que se trataba de una nación llamada o convocada de entre otras naciones para que fuera sierva de Dios. Ojo con esto. ¿Ya? A Israel también se le llamaba, ¿verdad?, la esposa. Se describe Israel como una iglesia, aunque como dije anteriormente, el término iglesia, eclesia, ya, quiero dejar claro esto, el término eclesia es un término nuevo testamentario, que se aplica a la iglesia, no a Israel. Recuerden que el plan de Dios con Israel es otro, no es el mismo que con la iglesia, ¿ya? A Israel, ¿verdad?, se le llamaba asamblea o kenesia, ¿ya? Que venía de la palabra kinus, que quiere decir juntarse. Pero el término iglesia, ¿verdad?, en sí es un término nuevo testamentario. Con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que aquellos que creyeron en el Señor en el pasado no hacen parte también, ya, del cuerpo. No estoy diciendo eso. Pero seamos, en honor a la verdad, el término iglesia, ¿verdad?, iglesia es un término nuevo testamentario, porque es Jesús quien viene a revelar la iglesia, ¿ya? Es Jesús, ¿verdad?, que viene a revelar, ya, de que Dios tiene un plan con los gentiles. Recuerden ustedes que nosotros estamos dentro de las promesas de Israel, ¿ya? Dice acá, se describe Israel como una iglesia en el sentido de que se trataba de una nación llamada, convocada de entre otras naciones para que fuera siervo de Dios. Es verdad, ¿ya? Dios los llamó con ese propósito para que ellos fueran luz a otras naciones. Porque si nosotros vamos a ver, hermano, el propósito de Dios no era solamente salvar a Israel, a todas las naciones. Israel fuese esa luz, esa lámpara. Hechos capítulo 7, verso 38. ¿Ya? Dice, libro de Hechos capítulo 7, verso 38. Me dio otro. Hechos, ahí está. Tengo un problema con la tecla S que se me iba a pegar. Dice acá, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, la kenesia, ¿ya? Porque así se le conocía, no se conocía el término iglesia en el Antiguo Testamento. Lo que se conocía era el término congregación, ¿ya? Aunque usted puede entenderlo como una iglesia, pero en la realidad es una congregación, le llamaban congregación, la kenesia, ¿ya? En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí está relatando, aquí, ¿verdad?, en este capítulo, ¿ya?, el plan que Dios tenía con Israel. Esteban aquí predicando, ya, está predicando. Y les muestra, ¿verdad?, que Dios, Adonai, había escogido a Israel, a la asamblea de Israel, ¿verdad?, para ser luz, para alcanzar a otras naciones, pero Israel falló en este sentido, hermano. ¿Por qué? Porque se volvieron exclusivistas, ¿ya? Ellos dijeron, no, somos nosotros la nación amada de Israel, de Dios, ¿verdad? Y nadie más se parte de esto. Y hermano, y esto es una realidad. Los mesiánicos hoy pueden enojarse conmigo, quien tenga una postura mesiánica, ¿verdad? ¿Ya? Y diga, no, usted está hablando de cera, no está diciendo la verdad. No, esa es la realidad. Los judíos hasta el día de hoy son exclusivistas. Y eso yo lo sé de primera fuente, de primera mano. Es cosa de usted, ¿verdad?, leer los libros de ellos, de ver, un ejemplo le voy a darle a usted, ¿verdad?, un libro de tefilá, de oraciones, ¿ya? Y usted va a ver, ¿verdad?, que ellos dicen en su oración y dan gracias a Dios porque no nacieron gentiles, sino que nacieron judíos. Y ellos dicen en sus oraciones, ¿verdad?, en sus tefilá, ellos le agradecen a Dios porque los gentiles están destinados a ser leña para el fuego, para arder en el Jena, ¿ah? Entonces ellos hasta el día de hoy son exclusivistas, ellos se creen que son solamente ellos, ¿ya? Y ahí es donde fallaron. Por eso es que Dios, ¿verdad?,
Dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús, ¿verdad? Dios se vuelve hacia los gentiles, ¿ya? Y forma su iglesia, su eclesia, sus llamados para afuera. ¿Ah? Esto no quiere decir que Dios no tenga aún un plan con Israel, lo tiene, ¿ya? Recordemos, ¿verdad?, que el plan que Dios tiene con Israel es uno y el plan y el propósito que Dios tiene con la iglesia es otro, ¿ya? Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, el vocablo congregación de Israel fue traducido por eclesia. Ojo con esto lo que estoy diciendo. O la iglesia, ¿ya? Porque la palabra, ¿verdad?, eclesia o iglesia no existe en hebreo. No existe. Lo que existe es la palabra, ¿verdad?, asamblea, ¿ya? O kenesia, o eikal, que quiere decir palacio, santuario. Estoy diciendo yo, ¿verdad?, que la palabra iglesia es una palabra nuevo testamentaria. Amén, hermano. Israel era entonces la congregación o iglesia de Jehová, si pudiésemos llamarlo así. Aunque ellos no se identifican, ¿verdad?, como iglesia, sino como la congregación de Jehová, la asamblea, ¿ya? Después de su rechazo por la iglesia judía, Cristo predijo la fundación de la nueva congregación o iglesia, una institución divina que debe continuar su obra en la tierra. Esta es la iglesia de Cristo, que comenzó a existir desde el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Pero ahí en Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús da a conocer y desvenda el misterio de la iglesia que hasta ese momento estaba oculto. ¿Ya? Mateo capítulo 16, verso 18. Vamos a ver. Veamos la confesión de Pedro, veamos toda la historia acá. La vamos a ver completa, ¿ya? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Quería saber de primera fuente qué es lo que decían los hombres de él y sus propios discípulos, ¿verdad? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres, ¿verdad?, Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces Jesús, ¿verdad?, les pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿ah?, el Hijo del Dios viviente. Miren la respuesta que da Pedro. Tú eres el Cristo, ¿ah?, el Hijo del Dios viviente. ¿Ah? Jesús, ¿verdad? Entonces le responde Jesús, bienaventurado, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús reconoce que esta respuesta que acaba de dar Pedro, ¿verdad?, no es algo que vino de él, sino que el propio Espíritu Santo en ese momento se apoderó, ¿verdad?, de la mente y del corazón de Pedro. Y da esta respuesta tan acertada, tan correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, está reconociendo, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, algo que los fariseos, los saduceos, que eran estudiantes de la Torá, ya que esperaban el Mashiach o el Mesías, ¿verdad?, que iba a venir, y hasta el día de hoy lo esperan, no veían en Jesús, ¿verdad?, como el Mesías. Pero le fue revelado, ¿verdad?, a Pedro, un simple pescador. ¿Ya? Yo también, y aquí Jesús dice, ¿verdad?, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, ¿verdad?, en griego quiere decir pequeña piedra. Que tú eres Pedro, la pequeña piedra, y sobre esta roca, dice, ¿ya? Petro, otra palabra griega, quiere decir roca, y sobre esta declaración que tú acabas de decir, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Jesús está diciendo, la iglesia está edificada sobre mí mismo. Yo soy la roca, ¿ya? La declaración que tú acabas de hacer de que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mashiach, esperado por Israel, ¿verdad?, es el fundamento de mi iglesia. ¿Y por qué la iglesia en más de 2000 años, hermano, que ha sido perseguida?
por gobiernos comunistas, por gobiernos tanto de derecha como de izquierda, por hombres, ¿verdad?, que han querido hacerla desaparecer del mapa, destruir el volumen sagrado de la palabra de Dios. No han podido. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no está fundada en hombre, está fundada en Cristo. Ojo con esto, ¿ya? Entonces, amado hermano, aquí la Iglesia Católica Apostólica Romana se equivoca, porque ellos enseñan de que Pedro fue el primer papa y de que la iglesia fue fundada en la persona de Pedro. No, Jesús no fundó la iglesia en Pedro. Jesús fundó su iglesia en él mismo. Él es el fundamento. ¿Ya? Entonces, esto es importante entenderlo. Y la iglesia como tal nace entonces en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Considerada en sentido histórico, la iglesia de Cristo nació como tal el día de Pentecostés, cuando fue consagrada por la unción del Espíritu Santo. De la misma manera que el tabernáculo fue construido y luego consagrado por el descenso de la gloria divina, la Shekinah, así también los primeros miembros de la iglesia se congregaron en el aposento alto y se congregaron en calidad de iglesia mediante el descenso, se consagraron, en calidad de iglesia mediante el descenso del Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando Moisés construye el tabernáculo en el desierto, era importante que la Shekinah, que representaba la presencia de Dios, bajase sobre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque esto era símbolo de aprobación de parte de Dios. Lo mismo pasaba con Salomón, era la preocupación de Salomón, cuando construye ese tremendo templo, voluptuoso, lleno de oro. A él lo que más le preocupaba, y en su oración de consagración del templo podemos verlo, a él lo que más le preocupaba es que la Shekinah de Dios, ¿ya?, la gloria de Dios estuviese ahí. Porque si no, ¿qué adelantaba, hermano? ¿Qué servía? Si, le vuelvo a repetir, la iglesia no es el templo físico, no es el local. Su iglesia, ¿verdad?, puede ser una iglesia muy humilde, con un local muy chico, pobre, o hasta debajo de un árbol. Yo he participado, hermanos, de culto debajo de un árbol. Conocí iglesias que se formaron debajo de un árbol donde había un asiento, ¿verdad?, una banca, era una tabla, donde los hermanos se sentaban, pero había presencia de Dios ahí. Cuando habla de iglesia no habla del espacio físico, habla de las personas que se congregan, de las almas que se congregan ahí. Y es importante que la presencia de Dios esté ahí. Y en el día de Pentecostés, ¿verdad?, cuando estaban los 120 en el aposento alto, Jesús le dio una orden a ellos, que no saliesen de Jerusalén hasta que fuesen revestidos de poder de lo alto, hasta que la iglesia fuese inaugurada con el poder del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo. ¿Ya? Es probable que los primeros creyentes vivieran este acontecimiento, el retorno de la gloria de Jehová, que hacía mucho que había partido el templo y cuya ausencia fue lamentada por algunos de los rabinos. ¿Ya? O sea, puede ser aquí, como dice el comentarista de esta lección, de que los primeros cristianos, ¿verdad?, veían en este descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés como el retorno de la gloria de Dios, que allá en el libro de Ezequiel vio el profeta, ¿verdad?, cómo abandonaba el templo. ¿Ya? Y veían, ¿verdad?, el descenso del Espíritu Santo como un retorno de la gloria de Dios hacia la iglesia. Amén. Bien, página número 5, punto número 3 para ir terminando ya. Los miembros de la iglesia, ¿quiénes son? En el Nuevo Testamento expone las condiciones siguientes para ser miembro. ¿Ya? ¿Cuál era en la iglesia nuevo testamentaria? ¿Cuáles eran los requisitos para tornarse miembro? Hoy en día, ¿verdad?, la mayoría de la iglesia le colocan sin fin, ¿verdad?, de condiciones. ¿Ya? De que tienen que tener un año de antigüedad, de que muchas veces los matrimonios tienen que venir casados. Lógicamente los matrimonios tienen que casarse, lógicamente. ¿Ya? De que tienen que primero ser diezmistas para poder tornarse miembro, y hay un sinfín de requisitos. Pero ¿cuál es un requisito, verdad, bíblico que se pedía en aquella época para poder tornarse miembro de esta iglesia? Primero, fe implícita en el Evangelio, en la Buena Nueva, y una confianza sincera en Cristo como el único Salvador. Hechos capítulo 16, verso 31. ¿Ya? Veamos. Vamos allá.
Veamos cuáles eran los requisitos de los primeros creyentes de la iglesia nuevo testamentaria, en el libro de Hechos, capítulo 16. ¿Ya? Está medio lento el internet. ¿Ya? Dice acá, verso 31. A ver. Aquí cuando Pablo y Silas son encarcelados, ¿verdad? Y le predican al carcelero y a toda su familia. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer el carcelero, verdad? Cuando vino este terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le pregunté. Ellos le dijeron, tienes que primero diezmar. Tienes que primero tener 2 años de antigüedad. ¿Ya? No. Tienes que primero pasar por el curso de discipulado. Y bien por los que pasan por el curso de discipulado. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pronto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice acá, miren qué importante, verso 33, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida a Pablo y a Silas, que la habían azotado, y enseguida se bautizó él y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios mismo. O sea, fue bautizado inmediatamente. No tuvo que tener 1 año de antigüedad, 2 años de antigüedad para poder ser bautizado. No le preguntaron, ¿verdad?, si estaba casado, ¿verdad?, casada con su esposa. Nada de eso. Por eso lo estoy diciendo, hermano, abriendo mano, poniéndome, ¿verdad?, liviano, para que la gente, ¿verdad?, sirva a Dios de cualquier manera. No, pero estoy mostrándole a ustedes cuáles eran los requisitos que se pedían. Creer, fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Fe. Al pasar a formar parte de la iglesia no era asunto de plegarse en una organización, sino de ser miembro de Cristo, de la misma manera que una rama se injertada al árbol. ¿Ya? Hoy en día yo veo, ¿verdad?, las personas muy preocupadas de volverse miembro de una organización. Yo pertenezco a tal organización, con tal nombre, con tal placa. Yo pertenezco a tal movimiento, el apóstol no sé cuánto. No, ellos están preocupados de tornarse miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Hasta porque en aquella época ni existían, ¿verdad?, las organizaciones, los nombres de placa, de personal jurídico, no existía eso, hermano. De la misma manera, ¿verdad?, que la rama está injertada al árbol, con el transcurso del tiempo, sin embargo, al acrecentarse el número y popularidad de la iglesia, el bautismo en agua y el catequizar o instruir la doctrina tomó el lugar de la conversión. Hermano, yo creo que lo más importante en la época era que la persona tuviese fe en Cristo y que realmente se haya convertido. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer en número, y después, como yo les conté anteriormente, la iglesia se volvió la religión del Estado, muchos paganos vinieron, hermanos, sin haberse convertido. Venían solamente por el lucro, porque el gobierno pagaba a los pastores, los mantenía para que ellos, ¿verdad?, ejercieran su ministerio. Y muchos vieron ahí en eso, ¿verdad?, entonces, una oportunidad de lucro. Y ahí nace el papado y nace todo este movimiento, ¿verdad?, religioso, que está totalmente contrario a lo que Dios quiere. Y ahí se le empezó a dar más importancia ¿a qué? Al bautismo y al catequismo. ¿Ya? A que fueran, ¿verdad?, discipulados. Es el catequesis. ¿Ya? Pero lo más importante en el inicio era que tuviera fe en Cristo y que realmente se hubiesen convertido. El resultado de ello fue un flujo en la iglesia de un elevado número de personas que no eran cristianas de corazón. Y esta ha sido más o menos la condición del cristianismo desde entonces. Así como en el Antiguo Testamento había un Israel dentro de Israel. O sea, seamos sinceros, tenemos gente en nuestra iglesia, gente que hace parte de nuestra iglesia que no es convertida. Que vienen, ¿verdad?, porque les cae bien el pastor, porque les gusta la música, ¿ya? Pero ¿cuántos realmente son, hermanos, convertidos? ¿Cuántos realmente dicen, no, yo vengo aquí porque amo a Cristo? Porque un día Cristo transformó mi vida, porque yo sentí su presencia. Israelitas verdaderos, como así israelitas según su credo, de la misma manera en el curso de la historia tenemos una iglesia dentro de otra iglesia, dice. Cristianos verdaderos entre aquellos que profesan serlo, pero no lo son en realidad. Por lo tanto, debemos distinguir entre la iglesia invisible, que está compuesta de verdaderos cristianos de todas las denominaciones religiosas, y la iglesia visible, que consiste en todos los que profesan ser creyentes. La primera está compuesta de aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo. La segunda comprende a aquellos cuyos nombres figuran en los nombres de la iglesia. Esto es verdad, hermano. Muchos figuran en los libros de la iglesia, pero no están inscritos en el libro de la vida.
¿ya? No están inscritos. Yo conozco muchos hermanos que están inscritos. Hasta yo tengo acá en mi iglesia, ¿verdad? Un libro de miembros que se los podría mostrar. Llegué a una época a tener más de 70, 80. Pregúnteme hoy cuántos quedan. Y todavía están inscritos ahí. Pero sus nombres están escritos en un libro, pero no en el libro de la vida, que no nacieron de nuevo. ¿Ya? Entonces esto es muy importante. Muy bien, amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta primera clase y sigan estudiando, profundizándose en el material. Recuerden leer la apostilla, el material, ¿ya? Y principalmente ver los videos para que cuando llegue la hora de la prueba no sepan cómo responder, ¿ya? No tengan esta dificultad, sino que puedan responder inmediatamente, ¿ya? La pregunta. Shalom Ubrajá, paz y bendición.